Bueno, súper bienvenidos ya a esta quinta sesión. Ya vamos la mitad, casi terminando este programa de fortalecimiento y acompañamiento que con la profe hemos diseñado y justamente traído para ustedes en la lógica pues de poder fortalecer la estructura y puesta en marcha de sus emprendimientos, independientemente cuál sea el sector, cuál sea el estado de desarrollo de su iniciativa empresarial. Lo importante es que todo esto lo logren poner en marcha. Por ahí estaba escuchando que justamente pues les ha servido las sesiones y que están preguntando tal vez por el más cómo hacerlo, cómo poder aterrizarlo. Pues de ahí que también tendremos sesiones de asesoría grupal. Han servido muchísimo para que justamente se conecten, cada uno resuelva sus dudas, sus inquietudes, el otro, el que escucha, justamente aprende con lo que es el caso de cada uno de nuestros compañeros. Entonces les estaremos confirmando en los próximos días los espacios de estas jornadas para que claramente ahí puedan resolver todas las dudas o inquietudes que tengan para el poder aplicar todos estos conocimientos a sus negocios. Hoy vamos a hablar de todo lo que es escalabilidad de modelos de negocio. Venimos hablando de todo lo que justamente es propuesta de valor, de lo que es hacer desarrollo de producto. Con Santiago pudieron ver todo justamente lo que ya es pasar de un prototipo a un producto, ver cómo el prototipo pues justamente sienta las bases de lo que ya es el producto mínimo viable. Y a partir de justamente tener ese producto mínimo viable, pues nos lleva ya a cuestionarnos en cómo operar de una forma mejor, de una mejor manera, con un nuevo orden y un orden que se adapta bastante a lo que es la realidad de cada uno de sus negocios. No es lo mismo el modelo operativo en lo rural a lo urbano, en lo virtual a lo presencial, en lo tradicional a lo moderno, a lo digital, a lo ágil, que de hecho vamos a estar hablando durante la sesión de hoy de justamente todo lo que es como este pensamiento ágil, pero también de muchos temas que nos van a llevar a pensar en cómo le damos un nuevo orden a las empresas, a nuestros emprendimientos, para que justamente pasen de ser como un proyecto, un intento de algo, que empiecen a tomar es forma de una empresa, pero piensen que de esa forma es como cada organización tiene sus tiempos, tiene sus procesos, sus recursos, y en parte ahí es donde justamente está la operación de un negocio, que es lo que nos seduce a unos y a otros respecto a cada oferta que nos dan para el mercado. Y mañana martes y el día miércoles pues estaremos trabajando ya la sexta y la séptima sesión en todo lo que es justamente medir resultados y pitch de inversión. Todas estas sesiones se van encadenando aún más fuerte porque prototipo, producto, ahora teniendo el producto, pues justamente nos llevas a pensar en el cómo organizamos, estandarizamos, le damos una forma para no retroceder sobre los pasos de lo que es evolucionar el emprendimiento. De ahí que justamente la escalabilidad nos llevas a pensar en un nuevo orden, nuevas maneras de operar y también ya tener una lógica mucho más gerencial, mucho más empresarial. No solamente seguimos siendo ese emprendedor que es curioso, que es un inventor, sino ya también nos empezamos a transformar o a madurar más como empresarios. El espíritu emprendedor nunca se pierde. Todos constantemente querremos lanzar nuevos negocios, nuevas formas del negocio, pero ya pasamos a un rol mucho más gerencial porque la escalabilidad también depende pues del cómo queramos que nuestro negocio opere y obviamente a partir de eso pues encontraremos la manera, pero también de ser una forma en términos de un método, un ciclo de procesos, unos tiempos, unos recursos, pero también pensando en cómo hacerlo de una forma mucho más eficiente, esa famosa productividad o eficiencia que escuchamos en las noticias o que pensamos que solamente es para las grandes empresas, pues también debemos lograrla para nuestros negocios de forma tal que pues nuestro negocio se ejecute, pueda crecer en el mercado, pero en esa ejecución nos tome un menor esfuerzo o un esfuerzo adecuado. Y de ahí pues que justamente hoy vamos a estar hablando de todo lo que es la escalabilidad, modelos nuevos, innovadores y también pues que tratemos de salir de justamente lo que es el modelo tradicional de la operación. Em, Pregunta clave, y aquí los quiero escuchar a la mayoría, que así como la profe Alejandra acabó de mencionar que estaban conociéndolos a cada uno de ustedes, que les faltaba hablar con algunos, pues las preguntas que les voy a estar haciendo nos va a permitir justamente comprender el estado de desarrollo en el que muchos de ustedes se encuentran, lo que hacen, cómo operan. Entonces, quiero que por favor
me respondan cómo es la operación actual de su modelo de negocio, cómo lo están ejecutando y quiero que ahí me cuenten un poco si todos los días de la semana, solamente en unas franjas, con la familia, con recursos propios, si están mandando a producir a un tercero. Cuéntenme, por favor, cómo están operando su negocio. ¿Quién quiere empezar, por favor? ¿Quién quiere empezar contándonos cómo está operando su negocio en este momento? A ver, Eugenia, por favor, claro que sí. Yo voy a estar aquí tomando nota de lo principal que me digan. Eugenia. Pues, bueno, yo le comentaba a Santiago en la sesión pasada que de acuerdo a Ujú, lo que tú nos estabas impartiendo, estaba en el prototipo de producto. Y le comenté a él que yo estaba interesada era en ensaladas saludables. Y él empezó a hacerme una serie de sugerencias como eh, hay que tener en cuenta el clima, hay que tener en cuenta todo el proceso, si van a ser saludables, si son sin conservantes. Se me hizo una serie de observaciones en el prototipo que realmente, te confieso, me pusieron a pensar si realmente debo meterle toda la... Porque le comenté yo a él que hice la prueba en la casa con mi hermana y después obviamente lo hice con un público particular y nos dimos ujú, cuenta que las ensaladas no son para diario, o sea, no es para un acompañamiento de un almuerzo, son ensaladas especiales para reuniones especiales, entonces tampoco son para flujo diario y que obviamente yo trabajo, es como el trabajo que yo realizo el fin de semana. Para hacer muy esas bien, ensaladas, sí tenemos una serie de maquinaria que yo hasta el momento, si le soy sincera, no he utilizado ninguna, porque toda es para picado, secado de la verdura, pero yo no la he utilizado. Eh, muy Puedo bien. decirte con toda honestidad que alcancé a sacar como para 10 personas y eso fue como 30 libras en ensaladas diferentes. Recogí las observaciones como ustedes lo solicitaron. Solo tuve de esas 30 libras que se vendieron de diferentes ensaladas, una sola sugerencia. Y pues obviamente no escucha a los usuarios y lo que me comentaba la usuaria es que a ella no le gustaba el ajo, pero había pedido la ensalada con ajo. Entonces, no sé si todavía me falte mucho en cuestión de recibir esas observaciones de esos clientes. No lo saqué por internet, simplemente hice digamos que en un aplicativo generé los diferentes tipos de ensaladas que podía sacar en el momento, que eran aproximadamente 10 entre dulces y saladas, y así fue que lo saqué. Pero escuchando a Santiago, se me generaron una serie de preocupaciones que no te puedo comentar ahora, porque como tú sabes, siempre voy en bus y el cuaderno lo tengo en la casa, donde yo Ok, anoté lo que él me dijo. En eso voy ok. yo. Muy bien, Eugenia. Bueno, primero, excelente que, por ejemplo, el acompañamiento que Santiago te haya dado la sesión pasada te lleve a cuestionar, pero el esfuerzo del emprendedor debe ser de largo plazo. Entonces, si te llevó a cuestionarte, es a darle vueltas al negocio, no para decir, ¿será que lo hago sí o no? No, porque nosotros ni nadie tiene, pues, la opción de decir, ¿es una idea viable o no? Cada uno de ustedes lo encontrará viable es siempre que se ejecute. Y vamos ahí como por partes. Entonces, el ejercicio de nosotros como asesores, como mentores y demás, es justamente cuestionarlos para que ustedes piensen de una nueva forma, de una forma innovadora y justamente vamos a hablar de una forma ágil. Pero esto nos lleva a pensar cómo, por ejemplo, tu modelo entonces, ya tuviste una aproximación al mercado. Y yo voy anotando aquí, por eso quiero que la mayoría participe para justamente poder brindarles como esa orientación que ya te hayas acercado al mercado te está diciendo, bueno, las ensaladas son buenas, mayoritariamente, casi que en una totalidad son buenas, pero tú también ya estás encontrando que tanto por lo que el mercado dice
como por lo que es tu capacidad de operación, que justamente es ahí donde me das una respuesta no explícita, pero sí te la comprendo de cómo operas tu negocio. Tú trabajas, tienes vida personal, eres mamá, eres tía, bueno, todo lo que tú haces. Entonces, el momento de tu negocio está tan temprano que tu modelo de negocio en este momento puede ser, es de una operación itinerante y es una operación que no necesariamente tiene que ser de lunes a domingo, desde las 8 hasta las 10 de la noche, sino que tu operación puedes lograr adaptarla para este primer momento del negocio en términos de ser fin de semana. Y fin de semana, tú sabes que el fin de semana empieza tal vez jueves, viernes, sábado, domingo, sino solamente Así sábado y es. domingo para justamente lograr que tu negocio al menos empiece a funcionar 2 días a la semana, ¿sí? Y ahí empiezas a establecer un modelo de negocio muy a la medida que de lo que es la capacidad actual de tu negocio, que por ejemplo hablabas de 30 libras, 10 referencias. ¿Qué pasa? Perfecto. Ya eres capaz de producir 30 libras tal vez para esos 2 días. Perfecto, esa es tu capacidad actual. ¿Qué recomendación te doy también? Dentro de las 10 referencias, no necesariamente salgas con todas las 10 referencias. Entiende que la mayoría, si quiere ensalada, quieres ensalada, digámoslo, saludable, fresca, tal vez un poco más orientada hacia el sabor de la sal, una que otra ensalada dulce, pero simplifica porque, por ejemplo, para producir 10 referencias vas a tener que tener diversidad de insumos y eso te está haciendo tener un costo adicional que seguramente esas 10 referencias no se van a mover de la mejor manera en este estado inicial. Así como, por ejemplo, en la industria de la moda, los colores básicos son el café, el negro, el azul para el mercado en general y con el rojo, esos tres más el rojo para el mercado de las mujeres, pues justamente aquí tienes que pensar, por ejemplo, cómo el mercado de la ensalada es César con pollo, con maíz, una con piña que podría ser una versión dulce y tal vez tratar de simplificarlo. Pero de sí o sí, debes de ser consciente de cómo tu negocio hoy, y ya te doy la palabra, Eugenia, para que complementes lo que quieras mencionar es que en este momento tu negocio entonces no solamente va a funcionar fines de semana y tal vez los fines de semana con pedido de antelación, tal vez te tienen que solicitar el pedido entre viernes y jueves para que produzcas y entregues sábado a X hora, domingo a X hora y a eso se limita tu negocio. Justamente el año pasado acompañamos ya una empresaria, ella viene desde la época de COVID y es una empresaria que tiene una muy buena, pues tiene una marca de pastelería. Ella lo puso este negocio en la lógica de generar ingresos a partir de un proceso personal de su separación, de quedarse sin trabajo, de más perfecto, tiene una historia detrás. Y ella, por ejemplo, funcionaba más de jueves a domingo solamente por domicilio o por Rappi en la zona que es Chía y Cajicá y se limitaba a eso y funcionaba el negocio. De lunes a miércoles ella se dedicaba a producción o se dedicaba a visitar clientes y demás y el resto era operación a pedido. Entonces creo que por ahí podrías darle una forma a tu negocio, no para no hacerlo, sino Aló. ante todo para ejecutarlo. Sí, Eugenia, por favor. Eugenia, Eugenia, ¿estás por ahí? Bueno, te voy a mantener ahí en stand-by. Ahorita te vuelvo a dar la palabra, me confirmas cuando vuelvas, por favor. ¿Quién más nos quiere contar cómo está funcionando en este momento su modelo de negocio, por favor? ¿Quién más nos quiere contar? Nicolás, por favor, claro que sí. Buenas noches. Hola, Hola. Bueno, por ahora, pues como mi producción se demora 2 días, es una muy de bien, producción y al otro día es horneado y muy para bien. poder entregar, entonces estoy pensando en empezar sábado y domingo y el viernes comenzaría como la producción y el sábado sería la producción del domingo y el horneado del mismo sábado. Perfecto, perfecto. Nicolás, ¿por qué estos días? ¿Ves que de pronto de lunes a jueves no vale la pena ejecutar el mercado que te ha dicho? ¿O es por tu capacidad? De pronto esos días no te puedes concentrar en estos procesos clave de tu negocio.
Es como porque, como con el estudio de mercado que he hecho, en las encuestas, como los días me han llevado como que más piden como el fin de semana, como que la Muy compra es bien. más marcada un fin de semana. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, Nicolás, efectivamente. Entonces, vean cómo empezamos a darle forma a un modelo de negocio actual. Nicolás justamente ya empieza a encontrar qué hace cada uno de los días y por lo mismo, tal vez ya empieza a medir no solamente tiempos, sino también la cantidad de procesos, como también, por ejemplo, los tiempos de preparación que son los que van a permitir que, por ejemplo, el mismo sábado eh, pueda hornear y entregar justamente producto terminado. Piensen entonces cómo justamente le estamos dando una primera forma al negocio, ya te doy la palabra, Eugenia, pero es una primera forma a la medida de lo que el mercado les está empezando a decir y de la cual lo importante es empezar a ejecutarlo, porque el negocio ya les está, o el mercado ya les está hablando a ustedes de, me gusta su propuesta de valor. Como ya les gusta la propuesta de valor, ustedes ya la dieron a probar, ya hicieron muestreos y demás, y les gustó, ahora tienen que empezar es a establecer no solamente cuál va a ser el precio de venta con el que van a comercializar esos productos, sino basado en esa propuesta de valor y ese precio de venta, si le solicitan tu propuesta de valor, en cuánto tiempo ustedes son capaces de entregarla para no estar corriendo o entregar una propuesta de valor que no sea la adecuada. Ahí es donde justamente la operación de ustedes empieza a tomar una forma, pero es una forma no solamente porque tengo tiempo, le puedo hacer por los laditos mientras que estudio, mientras que trabajo y demás, sino es una forma con la cual el modelo de negocio actual de su negocio hasta puede llegar a escalar sobre esa misma manera, no necesariamente todos los modelos de negocio deben funcionar 24/7. Eugenia, por favor. Escuchaba y en eso tienes razón. Como yo trabajo, entonces yo en el catálogo que creé dije que tomaba pedidos entre lunes y jueves, porque Muy el bien, viernes era el de mercado y las entregas eran sábados y domingos. Así es perfecto. que lo planeé. Obviamente, tú tienes razón en algo y es la producción es la que me afana, porque 30 fueron manejables, 30 libras, pero de todos modos tiene un trabajo que es lavar muy bien todo lo que son los vegetales, los que necesitan de secado, la cortada, la picada. Y hay un problema que desde el comienzo tú me hiciste ver de las primeras sesiones. Primero, mi problema de comunicación. Y segundo, Mm, que todavía no confío en tener otra persona que le dedique la asepsia y el cuidado que yo quiero que se vea reflejado en ese producto. Sé que debo muy bien. mejorar en eso, pero me cuesta. Ya, Pregunta clave ahí, Eugenia. ¿Tienes esposo, hijos, hermanos, familia por ahí cercana? sí, pero ninguno se le mide. No. Entonces, Bueno, ese proceso lo hago yo sola, a excepción del mercado, que bueno, afortunadamente tengo contactos en abastos y yo solo pido y a mí me llega. Yo no tengo que ir a muy bien. mercado, me llega a la casa. Perfecto, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Perfecto. Mira que entonces no te estás cuestionando para no hacerlo, sino para hacerlo de una mejor forma, pero parte justamente de lo que hoy vamos a hablar es crear un equipo. No necesariamente crear Ok. el equipo es pensando en tengo que contratar directamente, no, como estamos en un momento temprano, esas contrataciones pueden ser, oiga, le pago el día, oiga, ¿qué tal si usted hijo, usted esposo, usted hermano, usted amiga? Me colabora y le pago el día. Lleguemos a un precio donde usted tal vez le sirva a trabajar ni siquiera el día, sino de pronto me trabaja de 2 a 6 de la tarde, que es donde más lo necesito para lavar, para preparar. Ahí se puede cobrar alguna tarifa y obviamente ese costo lo incluyes dentro de todo lo que vas a vender y demás. Ya estás viendo el problema de las 30 libras. Claro, no solamente recibir las 30 libras de producto que te llega justamente porque tus aliados de Corabastos te lo envían, sino también es el alistamiento y demás. Pero eso nos lleva a organizar porque casi que es como recibir materia prima y que tengo que hacer previo para recibirla y posteriormente para alistarla, transformarla y empezar a materializar nuestra propuesta de valor para el mercado. Pero es ahí donde le vamos a dar una forma, pero por lo mismo, quiero que piensen es que la forma como hoy ustedes empiecen a operar su negocio va a sentar las bases de lo que va a ser la capacidad futura de su negocio.
porque esa capacidad futura, por ejemplo, tomando el caso de Eugenia, Eugenia dice 30 libras, perfecto, y dice, se me está dificultando. ¿Cómo queremos llegar a 100 libras si no sabemos operar sobre 30 libras? O si todavía tenemos dificultad sobre 30 libras. Ya, por ejemplo, Eugenia está presentando una eficiencia es a partir de que tiene aliados, pues se evita la madrugada o el esfuerzo de ir a Corabastos. Muy bien. Ahí ya estamos buscando una forma eficiente. Pero entonces, ¿por qué no, por ejemplo, por los mismos aliados de Corabastos, decirle, ¿por qué no me la entregas ya cortado y tú solamente lavas adicionalmente? O encuentras una forma también de ahí ganarte un subproceso que te quita a ti esfuerzo, te quita tiempo y te enfocas en algo que vas a garantizar la calidad para que justamente el producto llegue de la mejor forma al cliente final. Entonces, ahí lo importante también es ver cómo empezamos a manejar una capacidad que, aunque sea pequeña, sienta las bases de lo que va a ser todo el futuro del negocio. Pero para eso tenemos que ser muy ágiles, porque es de ahí donde justamente nuestro cerebro nos va a llevar a pensar cómo opero mi negocio, cómo lo voy a ejecutar, pero es una ejecución entre lo creativo y lo racional para lograr justamente que sea continuo. Ustedes tienen que enfocarse en cómo de una forma creativa, que se va a enfocar mucho hacia lo recursivo, ustedes en este momento logran ejecutar su modelo de negocio, pero también logrando ser eficientes o con el menor esfuerzo posible que tienen para que justamente la estructura de costos no sea muy alta en la puesta en marcha de su negocio. Aquí es donde justamente el pensamiento como emprendedores pasa a ser ya un poco más empresarial, porque los emprendedores obviamente somos muy buenos creando cosas, somos muy inventores, muy ingeniosos, pero luego nos enredamos es tratando de pensar en las finanzas o en la racionalidad que requiere el negocio para que justamente haya una orden, se logre un estándar, las finanzas sean viables y demás, pero debemos lograr ese equilibrio. También Santiago, por ejemplo, en el caso de Eugenia y de los que están en el sector alimentos, los lleva a cuestionarse, oiga, necesitan INVIMA, ojo que no tengan muchos conservantes, perfecto, pero es que ese es el momento siguiente del negocio. Santiago lo dice porque Santiago empezó justamente como emprendedor, como muchos de ustedes, de esa misma forma. De hecho, Santiago en su momento, la empresa que él tiene fue hasta cliente de nosotros por medio de la Universidad de La Sabana. Nosotros lo llevamos justamente al prototipo, al orden, a una mejor manera. Entonces, acá también la lógica es cómo ustedes reconocen que, por ejemplo, tienen que llegar al INVIMA, tienen que llegar a una norma de buenas prácticas y demás. Pero para eso no necesariamente ya debemos incurrir en un INVIMA, sino, por ejemplo, podemos tener un modelo artesanal e itinerante para nuestro modelo de negocio, ya que justamente no estamos 24/7. Pero si cada uno de ustedes quiere llegar a ser, digámoslo, el próximo Freshie, el próximo Crepes and Waffles de las ensaladas, por tomar el caso de Eugenia, deben reconocer que todos estos negocios tienen estándar. Piensen cuántos puntos de venta tiene Crepes and Waffles y en todos nos dan la misma cantidad de producto, la misma cantidad, la misma calidad, los mismos ingredientes. Eso es lo que permite que un negocio escale, es sentar las bases de la operación para luego poder hacerla por uno, por dos, por tres, por la cantidad de veces que el mercado crezca para nuestro emprendimiento. Pero todo eso nos lleva ante todo pensar una forma muy recursiva, muy ágil del cómo hacemos las cosas, pero de ahí es donde ustedes entonces no deben ver el impedimento del cómo lo hago, entonces no lo voy a hacer, sino el cómo lo voy a hacer y me voy a adaptar para claramente ser muy recursivo. Y esa recursividad pues nos va a llevar a pensar en cuál es la forma actual del negocio, pero también debemos encontrar la manera de justamente conformar un muy buen equipo. ¿Por qué? Porque es que no solamente es la maquinaria, los tiempos, sino las personas detrás del negocio, ¿sí? Yo, por ejemplo, con el tiempo, con Booking, entendí que yo no debía contratar asesores por asesores, sino asesores con experiencia en emprendimiento. Pero experiencia en emprendimiento no solamente lo da un certificado, sino de hacer emprendimiento. De ahí que justamente todos los asesores que trabajan en Booking han sido docentes, han sido mentores, han sido emprendedores, ya son empresarios independientemente cuál sea el sector, pero saben justamente vivir el emprendimiento y por eso tanto el conocimiento como el acompañamiento que brindan es real, no solamente es teórico. Entonces ahí, por ejemplo, eso a mí me ha permitido que, por ejemplo, mientras que estamos dando aquí un taller, Santiago está dando otro, Manuela está dando otro,
Ahorita en la tarde, mientras que yo estaba en reunión, justamente Carlos estaba dando otro taller porque uno empieza a justamente encontrar la manera de ejecutar, pero también es basado en las capacidades del equipo y constantemente vamos tomando decisiones que nos llevan es a mejorar la manera de ejecutar el negocio, pero es basado en un aprendizaje continuo, ¿sí? ¿Qué aprendizaje, por ejemplo, nosotros tuvimos? En su momento, nosotros, por decirlo así, nuestro negocio es la consultoría. En su momento tuvimos oficina. ¿Qué pasó? Que la oficina fue una mala decisión operativa. ¿Por qué? Porque, claro, estaban en auge los espacios de coworking y colaborativos. Teníamos de aliado y un muy buen contacto en WeWork. Perfecto, nos dieron una muy buena tarifa, un muy buen contrato. Decidimos tener oficina. ¿Qué pasa entonces? Que encontramos que los clientes iban a la oficina por conocerla. Oiga, muy bonita, muy chévere un WeWork, muy chévere la zona, pero las próximas asesorías virtuales o las próximas asesorías o talleres o demás en mis instalaciones, en mi oficina, en la universidad, en mis salones, porque es allá donde nos quieren, es allá donde justamente pues necesitaban la prestación del servicio. Entonces fue un aprendizaje continuo comprender que la oficina, por ejemplo, al prestar un servicio profesional, no es un recurso indispensable, sí condiciona bastante la estructura de costos de un proyecto o, del mismo modelo de la empresa y nos lleva a justamente hacer los cambios para hacerlos ante todo de una manera eficaz. Piensen en eficiencia, piensen que cada uno de ustedes es estudiante, es hermano, es papá, es hijo, tiene hobbies, tiene pareja. Todo lo que hay que hacer en el día, pues no quiere decir que no haya tiempo para no hacer nuestro negocio. Vamos a encontrar la manera, pero también vamos a encontrar una manera inicial, temprana, entre artesanal, entre empírica, como que todavía estamos ahí en esa manera o en ese momento de que está empezando, pero si queremos ser grandes, si queremos escalar en el mercado, tenemos que a esa forma inicial darle mayor estándar, un mayor orden, mayor cumplimiento en los tiempos. Recuerden, por ejemplo, que Rappi lanzó ya hace un buen tiempo todo ese servicio de turbo, donde dicen que en 10 15 minutos le llega a uno la hamburguesa o el pedido, por decirlo así, y justamente la superintendencia los sancionó y por una muy buena cantidad de millones de pesos por incumplir su promesa de operación, que era el turbo, en términos de decir, en 10 minutos, en 15 minutos le llega su producto, 18 minutos, 20 minutos todavía no se lo habían entregado a los clientes, a una cantidad de clientes. ¿Cuántos se quejaron para que justamente la superintendencia le dijera a Rappi, oiga, usted está fallando en su operación, lo sancionamos? ¿Sí? Entonces, hay que pensar es cómo la forma actual de la operación nos puede dar lo que puede hacer la operación del negocio, el modelo actual, que puede ser el de hoy y el de las próximas semanas o próximos meses, o por qué no hasta el futuro modelo de negocio de la empresa. Cambiemos la forma de concebir, por ejemplo, que si voy a montar panadería, necesito justamente tener toda una panadería típico esquina de barrio, abierta 24/7, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, varios operarios, hornos encendidos todos los días. No, ahí hay muchísimo costo, hay un modelo muy tradicional. Hoy justamente un sector, por ejemplo, como el de los alimentos, está siendo muy eficiente y se los digo porque justamente es de los principales sectores de los emprendedores aquí en Colombia, como también de los sectores que más hemos trabajado en nuestra experiencia, por ejemplo, con cámaras de comercio, es de los sectores que más está innovando, no porque solamente nos entregan una nueva hamburguesa, unos nuevos tacos, una nueva preparación, sino también por la operación del negocio, por lo que es cómo justamente entregan un muy buen producto, pero es basado en una operación, en unos tiempos, en unos movimientos, en unos recursos. Entonces, ahí nos llevas a pensar cómo cada uno de nosotros podemos innovar para justamente lograr articular lo que es nuestro pensamiento creativo con justamente nuestro pensamiento lógico y lograr darle la mejor forma a justamente nuestra operación. Ya sé que Nicolás y Eugenia están en el sector de alimentos. El resto, quiero que por favor por chat me escriban qué hacen o si me quieren contar, por favor. Son servicios profesionales, están haciendo una aplicación. Cuéntenme, por favor, qué están haciendo, qué están creando, en qué sector se encuentran, por favor.
Material didáctico, servicios de publicidad, muy bien. Muy bien, entonces servicios de publicidad, muy bien. ¿Estamos en qué? En servicios profesionales. Muy bien. Material didáctico es un sector complicado. ¿Por qué? Porque está entre el servicio justamente hacia la educación o hacia el entretenimiento, pero también está en el hacer, en la producción. Muy bien, tiene una gran mezcla de los dos, aunque como ya les he dicho, todo negocio tiene mezcla de producto, servicio y solución digital. Cristina habla de que está en el sector de regalos personalizados y velas artesanales. Muy bien, una operación que no necesariamente tiene que ser, y tómenlo con todo cariño, eh, no necesariamente tiene que ser la miscelánea o la tienda abierta 24/7. Un negocio como el de Cristina, por ejemplo, puede depender mucho de lo que son las redes sociales, que si quieren velas artesanales, ¿cuál es ese artesanal? Muchos de ustedes están en una etapa tan temprana que nos lleva a pensar para esa variable de lo artesanal o lo empírico para cada uno de ustedes en qué consiste. Si una empresa que se dedique a hacer velas saca de una sola sumergida y de un solo molde un tiraje ya de 100 velas, pero es una producción estandarizada y una producción masiva, para, por ejemplo, el caso de Cristina, artesanal, ¿qué es? Claro, es hacerlo con las manos, es hacerlo todavía bajo una capacidad pequeña, muy bien, pero igual no nos exonera de que Cristina, por ejemplo, debe decir, bueno, si me piden 5 velas, ¿cuánto tiempo me toma producir 5 velas? Si me piden gorditas, delgadas, altas o demás, ¿cuál es el proceso para cada una de estas? ¿Cuál es el proceso, los tiempos, la fórmula, la receta para empezar a darle la mejor forma a ese negocio? Y más porque es un negocio que, por ejemplo, pensando en regalos personalizados y velas artesanales, pues velas artesanales también tienen una lógica de ser un regalo especial, ¿cierto? O estar asociado a todo lo que justamente puede ser un tema decorativo, al igual que, por ejemplo, los regalos personalizados. Oiga, mañana cumple mi papá, mi esposa, mi amigo al que le quiero mandar un regalo, pues justamente ese regalo personalizado, ¿en cuánto tiempo lo tengo que solicitar para que justamente Cristina lo pueda preparar, lo pueda desarrollar y además no solamente desarrollarlo, sino también entregarlo? Cristina, por favor. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola. Sí, pues esto ha sido todo un tema precisamente porque pues mi idea siempre ha sido como entregar regalos personalizados, pero necesito dejar el tema personalizado muy estándar porque personalizado ya es como una palabra ya, o sea, todas las cosas que yo hago no van personalizadas y a veces ofrecer regalos personalizados si tiene como un arma de doble filo, pues porque primero soy una persona en mi emprendimiento y segundo, si es un trabajo adicional el hacer todo personalizado. Entonces, esto también es como a modo de consejo, si tú me puedes guiar también. Yo necesito Claro que como sí. dejar un estándar de lo que es personalizado, ¿verdad? Porque es que sí me he dado cuenta con estas Muy charlas bien. que pues no todo lo puedo personalizar porque sí se me va a dificultar mucho a futuro, como Y todo. además, en esa risa, Cristina, dime si no, en esa Cristina, en esa risa se asoma que es que el cliente molesta mucho, ¿o no, Cristina? Mira que no tanto, lo que pasa es que yo soy muy exigente con mi trabajo, entonces a mí me Bueno, gusta mucho personalizar. Sí hay cositas como que sí, el cliente a veces es un poquito específico, pero la verdad yo generalmente he dado con personas que les gusta mucho mi trabajo, entonces a veces me deja ser entonces, en el hecho de personalizar. vamos a lo siguiente y piensen de esta forma. Y ya, Joana, mantén la mano abierta, levantada y ya te doy la palabra. La personalización es una forma de orden y de estandarización, porque por más que sea personalizado, no quiere decir que sea ilimitado en la cantidad de variables, porque ahí es donde justamente si Cristina es una persona de alto desempeño, de alto estándar y le da múltiples variables al cliente, pues pucha, le se va a volver supremamente complejo, porque es entre la satisfacción y la capacidad propia con lo que el mercado está pidiendo. Piensen, y Cristina, y para todos,
De hecho, la personalización es de los mejores modelos, pero siempre que uno lo tenga organizado, que eso que es en un nuevo orden, en un nivel de escala a la medida de ustedes. Piensen que hoy, y eso está comprobado, no es carreta, ustedes pueden buscar como hasta en YouTube o demás, hay personas que estando en un salón de clase configuran un carro, lo compran y se lo entregan en tantos días en la puerta de su casa, porque se han dado casos ya a nivel de marcas como Porsche, las marcas chinas, las marcas alemanas y demás, le logran decir cuáles son toda la gama de colores, componentes, llantas, motorizaciones, que dependiendo de la complejidad que usted seleccione, el carro lo puede pasar a recoger hoy mismo o le llega en tantos días a su casa o vaya al concesionario, por ejemplo. Entonces, Cristina, y para todos, la personalización es que ustedes como quieren hacer las cosas ni blancas, ni azules, ni negras, que son lo tradicional, sino al blanco usted le puede hacer por la variable A tres modificaciones, por la variable B otras tres, por la variable C una o dos modificaciones. Perfecto. Denle el estándar, el orden que para ustedes, por ejemplo, es esa personalización. ¿Cuántos colores? ¿Cuántas cosas se le pueden añadir? ¿Cuántas variables se pueden modificar? Que yo a una vela le quiero cambiar la mecha. No, qué pena. La mecha es estándar, la mecha no tiene personalización. Ay, pero es que yo quiero que sea una mecha que haga con chispita. No, aquí no trabajamos con ese tipo de variables. Usted solamente puede seleccionar el diámetro de la vela, la altura, que si es de olor A, B y C, que si es de color A, B y C, que si lo quiere en terminado opaco, brillante, escarchado, ¿sí? Hasta ahí, o sea, controlen ustedes la operación del negocio, porque si no ahí es donde justamente pues se les va a salir de la mano y ustedes ante todo, al que eso se les vuelva complejo, ustedes van a mostrar una incapacidad para responder a las dinámicas del mercado. Y al cliente de cierta forma hay que educarlo, porque el cliente también debe saber que es con ustedes, bajo justamente sus parámetros, el cómo se entrega una propuesta de valor adecuada. Si no le gusta nuestra propuesta de valor, no es nuestro cliente y no tenemos que forzarlo. Dejen ir clientes. Y es una recomendación que les doy porque es que también, y ahí a Cristina se lo preguntaba, ella ha corrido con la suerte de no tener, digámoslo, clientes canzones. Nosotros sí, por ejemplo, en Bupin hemos tenido clientes con los que hasta hemos perdido plata, que son los malos clientes. Entonces, también hay que saber que si el cliente no se adapta a nuestra propuesta de valor, no necesariamente es el cliente de nuestro negocio. Nuestra propuesta de valor entonces no está encajando en su necesidad. Muchas gracias, siga buscando. Yo no soy capaz entonces o no puedo darle a usted la propuesta de valor que usted tiene. Me hace recordar, Cristina, por ejemplo, una muy buena amiga, tiene, una empresa de bodas. Ustedes saben que las bodas también pueden ser tan complejas, baratas, grandes, pequeñas, como sean. Y ella, por ejemplo, nos decía o nos contaba el caso de una vez le llegó una pareja de novios que pues que se iban a casar y demás, y querían que la boda fuera de toda de millonarios, toda de millonarios. Y ojo con millonarios, que yo soy de millonarios. Imagínense la complejidad de lo que era conseguir o mandar a hacer que el vestido de novia, que la mantelería, que los accesorios, que los recordatorios, que todo fuera en torno a un equipo de fútbol. A ella la llevó a un desafío que obviamente llevaba a una preparación con antelación, proveedores, producción y demás. Ella fue capaz de prestar esa boda, pero ella también decía, fue pucha, es una boda demasiado costo porque es demasiado personalizada, es una boda que también valía mucho más, ¿sí? Ahí ustedes también tienen que compensar el esfuerzo con justamente lo que pueden percibir del mercado y yo no diría, a mí no me gusta bien cómo lo mencionas mejor, Cristina, y si es cierto, también es ponerle un límite a la creatividad. ¿Por qué? No es ponerle límite por decir no vamos a ser creativos, no somos capaces, no, sino que es que esta es la versión A del negocio. Yo solamente puedo modificar A, B y C en opciones uno, 2, 3. La cuarta tal vez vendrá en 6 meses. También guárdense opciones para que el cliente, recibiendo la propuesta de valor actual, a futuro perciba mayor valor porque ustedes le están ofreciendo nuevas formas del negocio, nuevos estándares, nuevos procesos. Claro ahí, Cristina, y para todos. Cristina, Sí, y señor. para todos. Sí, sí, muchísimas.
Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Joana, por favor. Joana Lisbeth, ¿estás por ahí? Joana. Bueno, creo que Joana se nos enredó o se nos perdió. Voy a seguir, Joana, y me avisas cuando vuelvas para poder darte la palabra. Listo, entonces con todo esto que quiero que piensen, que justamente para escalar el negocio tenemos que darle un mayor orden. Y ya, por ejemplo, Cristina lo dijo, es darle un límite, es darle un alcance, sí, efectivamente, para que todo esto ante todo sea realizable para cada uno de ustedes. Pero es ahí donde justamente debemos pensar las acciones que debemos tomar para poner en marcha nuestro negocio, pues cuántas son, cuánto tiempo toman, qué se debe hacer. Hoy justamente es muy fácil operar un negocio porque para tener un negocio de alimentos no necesariamente debemos tener un local arrendado, porque para prestar un servicio profesional no debemos tener ni un consultorio, ni una sala, ni un salón físico, ni una oficina. Vean cómo, por ejemplo, la universidad está operando de una forma virtual en el modelo de educación. Y ahí, por ejemplo, las universidades, y se los digo pues porque soy docente de universidades o trabajo cercanamente con las universidades, por ejemplo, se están repensando muchísimo las acciones necesarias para brindar formación de calidad, que es su core de negocio, pero también en una propuesta de valor mucho más ágil que no solamente para ellas le represente un menor costo o un costo más eficiente operar, sino que también para el cliente, para cada uno de nosotros, justamente nos logre tener una propuesta de valor mucho más ágil e innovadora, no solamente innovadora por el método, por los docentes, sino por ejemplo por una variable que preocupa que es como el tiempo. Como por ejemplo a mí me tocó cursar 5 años de universidad y ahorita las universidades están formando en las mismas carreras que eran de 5 años, las están convirtiendo 4 años, 3 años y medio, 3 años. Y no es porque el nivel de calidad de la educación baje, es porque justamente están pensando de una manera mucho más ágil, mucho más eficiente. Ahí es donde justamente lo que antes era una materia de semestre, ahora son por ciclos, ahora ha cambiado bastante la dinámica. Entonces nos llevas a pensar cómo justamente adaptamos nuestro pensamiento para encontrar las mejores formas o maneras de ejecutar nuestro modelo de negocio, pero ante todo de una forma ágil, de una forma recursiva, muy pensando, por ejemplo, en los clientes. Piensen al cliente qué les gusta, ¿cierto? Pero como al cliente le gustan tantas cosas y nunca va a estar satisfecho, pues también en el caso, por ejemplo, de Carolina, piensen justamente cómo al cliente le dan unas variables sobre unos procesos, herramientas, materiales y demás. El ejercicio de la personalización, de hecho, no solamente es dígame cuánto quiere, sino también dígame qué versión de producto quiere. ¿Quiere una sencilla? ¿Quiere una premium? Si quiere una sencilla, se la entrego mañana o se la mando ya mismo. Si quiere una premium, se la tengo que entregar en 2 días. Adáptese a mi proceso, ¿cierto? Sobre los 2 días. ¿Que la quiere ya? Perfecto. Adáptese a mis procesos y a mis herramientas. Entonces, si la quiere ya, se la mando por un pickup, se la mando por un Uber, venga y la recoge, pero son los procesos de la organización, ¿sí? A mí me ha encantado ver cómo, por ejemplo, la industria de los alimentos se ha adaptado muchísimo a este modelo de negocio. No sé si ustedes conocen el modelo de negocio de, pues ahorita, por ejemplo, una empresa como Love Chicharrón, a mí me encanta, pero ha tenido tiempos en donde uno justamente puede llamar al restaurante, decirle, oiga, ya voy por tal producto, se lo van preparando y uno simplemente llega, se baja del carro, lo recoge y siguió su camino. No tuvo que esperar, hicieron una propuesta de valor mucho más ágil, aun cuando claramente pueden también tener el modelo tradicional. Ahí, por ejemplo, todo lo que son las cocinas ocultas, que las cocinas ocultas nos da una lógica de cómo, y son varios modelos. Por ejemplo, cocina oculta, ustedes solamente funcionan por domicilios, o cómo pueden funcionar en ciertas franjas horarias, o cómo hasta las cocinas ocultas y todo este modelo, este nuevo modelo le permite que hasta justamente hasta la producción de su negocio sea bajo cierto estándar que allá son capaces de producir y no son ustedes los que directamente están involucrados en la producción, sino solamente están involucrados en la
comercialización, en la estandarización, en la producción orientada, por ejemplo, a determinar qué producto se produce y cuál no. Ahí hay muchísimo valor. También todo esto nos lleva, y esto viene de una lógica muy de la ingeniería, a si para un software hay documentación, para todo lo que nosotros hagamos en nuestro negocio tiene que haber, por ejemplo, recetas, fórmulas, procesos. Eso no solamente es para las grandes empresas, eso también es para nosotros porque ahí es donde empezamos a encontrar que, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola es un secreto industrial gracias a su fórmula. Como, por ejemplo, cada uno de ustedes puede empezar a determinar fórmulas, procesos, fichas técnicas, recetas para cada uno de los productos que ustedes producen o, por ejemplo, los que están en servicios, justamente cómo hay un orden que, por ejemplo, para prestar un servicio de publicidad, no solamente es págueme para que yo le haga pauta, yo tengo que comprender, por ejemplo, su mercado, tengo que, por ejemplo, que usted me envíe las imágenes o si quiere que ya se las produzca, las imágenes toman tanto tiempo de producción para luego sí salir a comunicación. Ahí hay muchísimo orden, pero ahí también nos da una lógica de comprender en la lógica de ese contacto con el cliente, pues justamente cómo nos podemos organizar, podemos darle un mejor orden al negocio y con ese orden, pues justamente lo construimos porque sabemos que es la forma en que el cliente espera esa propuesta de valor, como también nos va a ayudar a esa retroalimentación continua, que el cliente nos va a estar diciendo, oiga, puede mejorar esto, puede adaptar esto, fallo en esta parte, adáptenla, ¿cierto? Hay muchas maneras entonces en donde la colaboración con el cliente nos da muchísima retroalimentación para justamente poder cambiar lo que no esté funcionando. Entonces, si, por ejemplo, tomamos a Eugenia como caso, en un colaborador de esos aliados que ya mencionaba, Corabastos, le mandan un mal producto seleccionado, ella tendrá que tomar las medidas para decirle, oiga, me está entregando producto próximo a vencer, me está entregando producto espichado, me está entregando producto magullado. Ahí tendrá que hacer un cambio que pueda hacer con ese proveedor o encontrar otro proveedor que justamente sí le dé el estándar que ella está esperando entregar en el producto que justamente se espera entregar al mercado. No sé si ustedes conocieron o han escuchado de esa aplicación que creo que ahorita ya definitivamente cerraron el negocio de Merkeo. ¿Han escuchado de Merkeo? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. sí. Merkeo, por ejemplo, es una empresa justamente supremamente innovadora. Nació por la época de Rappi y todo esto, tal vez en un auge de todo ese retail digital y demás. Mercado es una empresa que desafortunadamente entró en proceso de reorganización. Yo ahorita no sé si es que definitivamente les tocó cerrar o solamente están en reorganización por ley de quiebra. Pero, por ejemplo, el gran problema de Mercado estuvo muy orientado a su operación, los tiempos de entrega del producto, ¿sí? Merkeo, por la misma palabra, es una empresa que no es como Rappi, que Rappi está para el domicilio, para la rápido, para el antojo, para el producto rápido, sino, por ejemplo, para hacer mercado. Justamente sé, porque lo hemos analizado mucho, que Merkeo, por ejemplo, tenía grandes problemas de selección de producto. La cantidad de producto que seleccionaban, si era el producto o no adecuado el que seleccionaban, la calidad del producto seleccionado en términos de magullado, próximo a vencerse, mal empacado. Ahí fallaron muchos temas asociados justamente al poder adaptar la propuesta a valor, que es lo que ustedes los deberían llevar justamente a repensarse, cómo constantemente puedan estar haciendo mejoras para entregarle una mejor propuesta a valor al mercado. Pero es porque la agilidad no necesariamente es estar inventando nuevas formas del producto, no, sino cómo justamente voy mejorando lo que ya sé hacer, lo que ya tengo para poder entregarlo de una mejor manera, ¿sí? Piensen que ahí va mucho asociado, por ejemplo, a la calidad, a los materiales, a las materias primas, a los tiempos de producción, ¿sí? Ahí va a haber muchísima respuesta que ustedes son capaces de justamente darle a su mercado, pero es lo que nos va a llevar a cuestionarnos cómo podemos ser más ágiles en nuestro modelo de negocio, cómo cada uno de ustedes con su modelo de negocio logran ejecutarlo, pero lo ponen en marcha de una manera que resulte eficiente para ustedes, porque estamos en un entorno universitario, eso quiere decir que están todavía estudiando pregrado, pueden estar iniciando un posgrado, son docentes, por lo mismo hay muchas responsabilidades
nos lleva justamente a adaptarnos. Mirella, de hecho, bien mencionó para retomarlo del caso de Mercado, que como justamente el modelo se les volvió tradicional a ellos, pero ese modelo tradicional de ellos tiene que ver, por ejemplo, y ese es un caso que podemos analizar después, y es que para tratar de sobrevivir, de mantenerse en el mercado, con el auge de todos los formatos de las nuevas tiendas, Ísimo, de Uno, Ara y demás, ellos intentaron que como estaban cayendo en ventas y tenían procesos logísticos complicados, la mejor forma era solucionarlo con formato de tiendas, de estas tiendas prácticas, entre y lleve, compre pocas cosas, lleve, pero ahí justamente era para mover producto en bodega, para también empezar a darle forma a un modelo de negocio un poco más tradicional y que por lo mismo estuviera mucho más garantizado en su categoría y vean que efectivamente no le dio. Si pensamos de otra forma, y piénsenlo por favor, yo creo que la mayoría tenemos mascotas en nuestra familia. ¿Qué será más eficiente para Laika? Pongámonos en los zapatos de los dueños de Laika. Mm, ¿Operar por su página web u operar por el formato de tiendas? ¿Qué me dirían? Pongámonos en los zapatos de los dueños de Laika. Ellos tienen esos dos modelos. ¿Cuál creen que pueda ser más eficiente? ¿Cuál creen? Camilo, ¿tienes micrófono, por favor? Sí, profe. Cuéntame, ¿por qué crees que el de la web? Eh, pues una de las razones podría ser, por ejemplo, lo que les pasó a ustedes, esos gastos fijos de edificio, arriendo, luz, y que en Bien. la web pues está todo disponible, se puede ver todo todos los productos. Creo que por eso puede ser. Efectivamente, Camilo, efectivamente, o sea, la web siempre va a ser muy eficiente. Es que la web nos ha eliminado la presencialidad, pero ¿por qué Laika decide pasarse también a un formato de tienda presencial? Y piensen o reconozcamos la forma en cómo se están expandiendo. Casi que ya tienen una tienda o una gran tienda en zonas densamente pobladas y en donde está su target de mercado, ¿cierto? Entonces, le sirve a Laika los dos modelos, tal vez uno es más eficiente que otro, pero también lo presencial va muy en línea con el cómo se ha transformado la familia colombiana, el cómo la mascota ya dejó de ser la mascota, y piénsenlo de esta forma, cómo la mascota dejó de ser la que se lleva a como justamente están por aquí, Joana diciendo, la que justamente antes se llevaba solamente a agrocampo para las vacunas o porque es mascota le conseguimos todo en agrocampo, que es donde se consigue todo para el campo y no para la mascota, no solamente para la mascota. Laika también va en línea con esa tendencia que la mascota ya es el integrante de la familia y de hecho Laika está adaptando su modelo de negocio a que no, ya no solamente es tienda, sino también es veterinaria 24/7, ¿sí? Porque entiende que justamente no hay una prepagada para mascotas, pero sí por la misma densidad de las mascotas, pues de la cantidad de mascotas, pues justamente hay que garantizar una cobertura. Joana, estoy totalmente de acuerdo. También es para competirle justamente a estos modelos tradicionales, ¿cierto? Eh, y entre chucherías y entre lo que es el mercado de las mascotas, es que recuerden que antes la mascota era, vaya le compra las pepitas, vaya le compra la comida y ya, ¿sí? Bien, ya lo dice, por ejemplo, Joana, es que ya es la chuchería. Entonces, ¿la chuchería qué es? La chaqueta, la pelota, el medicamento, el churro, el pasaboca, ya hay muchísimas formas, pero que entonces lleva como un equilibrio a la medida Gracias. de ese negocio, ¿sí? Piensen de hecho cómo también, y lo podemos ver en la ciudad, como si Rappi, por ejemplo, y sí, Cristina, uno se ríe, pero es que el cliente es el perrito, hasta dependiendo de cómo mueva la colita el perrito cuando uno sale a comprar las cosas, le gusta o no le gusta, pero eso se logra en la presencialidad, no solamente en lo virtual, ¿sí? Piensen, de hecho, como por ejemplo hasta Rappi también está logrando un modelo presencial. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto en algunas zonas de la ciudad, pero como por ejemplo se ha aliado con Carulla y desde Carullas los mismos Rappis tienen como una ventanilla donde les entregan para el Rappi Turbo, o cómo Rappi está creando unas bodegas en ciertas zonas, que esas bodegas no es para que vayamos con nuestra tulita a hacer mercado
y nos ahorremos el domicilio, no, sino cómo esas bodegas las están estableciendo en ciertas zonas de la ciudad donde saben que su operación es densa, es continua, es 24/7, y esas bodegas es para cuando el tendero del barrio no está disponible, la carulla no está disponible, pues son ellos quienes tienen el producto y lo distribuyen de una forma mucho más rápida. La agilidad no necesariamente es hacer la forma más barata del negocio, sino es la eficiencia en donde se tome un menor esfuerzo, un esfuerzo muy asociado al costo-beneficio, pues ejecutar y poner en marcha el negocio, ¿sí? Entonces, pensemos cuál es la forma ágil que le podemos dar a nuestro negocio, pero muy asociado claramente a todo lo que es nuestra capacidad y nuestro estándar. Ustedes no van a llegar a ser ágiles, y se los digo de una forma rotunda, hasta que ustedes no encuentren la versión A, la versión inicial de cómo es la operación de su negocio. Hasta que ustedes no sepan cómo es el primer quemonazo, el primer producto quemado, el primer servicio mal prestado, esos servicios que uno siente, oiga, lo pude hacer mejor, lo pude hacer en menos tiempo, lo pude hacer en mayor tiempo, pude haber hecho esto de mejor manera. Hasta que no cometamos esos errores, no le vamos a dar una forma inicial, y teniendo esa forma inicial, pues nuestro pensamiento nos va a llevar a cuestionarnos en cómo lo podemos hacer mejor. Pero es ahí donde vamos a pensar es en el escalamiento. Todos queremos crecer, pero no solamente es crecer en ingresos económicos. Si solamente pensáramos en ingresos económicos, con todo el cariño y demás, pues quedémonos solamente con el negocio que tenemos, con la típica cacharrería, con la típica tienda de San Andresito. Quedémonos ahí. Habrán temporadas buenas, habrán temporadas malas, perfecto. Tendremos un ingreso. La lógica de un modelo de negocio es cómo justamente logramos expandirnos. Y para expandirnos, debemos tener un pensamiento de cómo vamos a hacer más en muchos más segmentos, muchas más regiones, muchos más países y regiones del mundo y demás, pero bajo un mismo estándar, bajo una misma operación. Las mismas pantallas interactivas que ya hoy están en McDonald's, están en Colombia, funcionan en México, ya están funcionando en todo el mundo para justamente automatizar, digitalizar y transformación en una operación mucho más ágil del modelo tradicional de tienda de McDonald's, ¿sí? Eso claramente empieza con un piloto, con una versión inicial, pero de ahí se empieza a estandarizar para hasta facilitarle al cliente que puede que lleguemos a China. No sabemos de chino, pero al menos ya sabemos cómo es la interacción, ya sabemos cómo se selecciona un producto, ya sabemos que son tantos pasos y cuando sale tal pantalla va a lograrse el proceso de pago. Todo esto nos lleva a pensar en un orden, pero es ahí donde la escalabilidad nos lleva a pensar cómo entonces logramos de una manera más amplia, con mayor cobertura y mayor capacidad, esa exponencialidad, pero también pensando que el costo no tiene por qué incrementarse. Y los emprendedores que estamos en sectores tradicionales, negocios tradicionales, o le estamos encontrando la innovación a un negocio tradicional, lo que solemos hacer es enfocarnos en que el producto o el servicio cuenten con esa característica innovadora, pero no la operación. La operación también debe ser innovadora, la operación también es reflejo de que la propuesta de valor es innovadora. Uber no solamente es innovador porque nos manden buenos carros, sino también por todo lo que es la plataforma. Rappi es innovadora por todo lo que es justamente la experiencia que nos están ofreciendo. Piensen cómo Nubank, ¿por qué confiamos en Nubank o por qué nos atrae Nubank? Porque sabemos que hay una reputación asociada a todo lo que son ágiles, a lo que son innovadores, y podemos, y seguramente en nuestros celulares, en este aparato que todos tenemos, aquí tenemos todos instalados 3, 4, 5 billeteras, y dependiendo de cómo nos funcione, para qué nos funcione cada una, la utilizamos. Pero sí vamos a encontrar que, por ejemplo, el modelo de Nubank es mucho más eficiente porque, por ejemplo, está centrado en tecnología y no en tecnología y presencialidad, que es donde justamente los bancos tradicionales no han logrado repensarse en su totalidad. Nos llevas a pensar cómo entonces cada uno de nosotros, tomando prácticas de uno u otro, experiencia, mercado, proceso de esa primera receta, la receta que queremos evolucionar y demás, vamos a estar diseñando procesos. ¿De dónde viene, por ejemplo, que en McDonald's
nos logren entregar una hamburguesa en 5, en 7 minutos. No viene porque les dio por hacerlo, no, sino viene del principio de los deportes de velocidad, donde a partir de justamente tomar tiempos y saber que entra el carro, tanta cantidad de mecánicos tienen que cambiar las 4 llantas y tanquear el carro en tantos segundos porque si no perdieron la carrera, ¿sí? De ahí viene ese principio. Entonces, no es lograr que justamente la hamburguesa esté en 1.8 segundos, que es el récord de la Fórmula 1 hoy para cambiarle las llantas y tanquear un carro. Todavía no está la tecnología disponible para que se metan unos ingredientes, queden fritos o preparados y en 1.8 segundos salgan. No, tiene su tiempo, pero sí hay una adaptación al modelo tradicional de lo que es la hamburguesa o la preparación tradicional de un producto alimenticio. Nos va a llevar a pensar cómo la escalabilidad entonces nos da un orden, pero sobre ese mismo orden vamos a buscar es automatizar funciones o procesos clave. Y hoy tenemos que hablar de automatización porque las propuestas de valor de ustedes como emprendedores, no solamente la propuesta de valor de bueno, bonito y barato, sino también debemos tener una propuesta de valor que nos lleve a que lo digital esté presente en el negocio. Lo digital no necesariamente es vender pan de masa madre con inteligencia artificial. No necesariamente es eso, sino como, por ejemplo, la inteligencia artificial les va a permitir a ustedes automatizar procesos de, por ejemplo, tener una cámara y a partir del nivel de maduración de la masa madre, les manda una señal de, oiga, es momento de alimentar la masa madre o, oiga, pilas que se le está quemando el pan porque ya la cámara leyó y por medio de un tema de medición de la temperatura más ver si sale humo o no de eso, se está quemando o se está sobrecocinando un producto. Ahí es donde la automatización nos está simplificando la vida. En lugar de tener un operario 24/7, como muchas herramientas nos pueden ayudar a automatizar justamente la operación. Para muchos de nosotros, la inteligencia artificial no necesariamente va a ser que esa inteligencia artificial sea crear un modelo de inteligencia artificial para el mercado. No todos estamos en ese negocio, pero sí es ver cómo todo este tipo de herramientas, software as a service, tecnología en la nube, tecnología cloud, inteligencia artificial y demás, nos van a permitir automatizar procesos para que el negocio sea mucho más eficiente. A mí no se me olvidará, y de hecho fue con el mismo Santiago, con el que ustedes conocieron. Santiago es amigo mío y ya es parte del equipo desde hace varios años. Nosotros practicamos ciclismo. Como ellos para su empresa íbamos saliendo por el norte de la ciudad, nos pidió parar más o menos sobre Sopó, nos pidió parar para ver desde el celular, como con un software, él podía ver cómo iba la producción, cuánto tiempo faltaba y por lo mismo podría lanzar la orden de decir, oiga, si somos capaces de cumplir con esa orden de producción o si cumplimos es en tantos días. Él entró a revisar cómo estaba la operación del negocio para decir cómo, para evaluar cómo iba y decirle a su comercial, sí, mantengamos la orden de producción. Ahí es donde justamente una automatización se logra, ¿sí? Y una eficiencia se logra. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer para todo lo que nosotros ejecutamos y es ante todo una forma de que el negocio rinda, se ejecute adecuadamente, pero también pensando en nosotros, en la eficiencia y calidad del tiempo asociado a los costos. Todo esto también nos va a llevar entonces a pensar cómo adaptamos de una manera rápida todo lo que se tenga que cambiar. Lo podemos hoy hacer justamente gracias a las herramientas o maquinaria. Muchos de ustedes justamente pueden estar en negocios tradicionales, pero por cierto tipo de herramientas o maquinaria pueden estar haciendo unas adaptaciones mucho más rápidas, como también los que están, por ejemplo, en el sector de servicios, pueden estar haciendo variaciones muy interesantes a partir de automatizaciones, cómo optimizamos procesos y reducimos costos. Toda empresa en el tiempo tiene que reducir costos, pero no hace una reducción de costos para abaratar la operación, sino es para hacerla mucho más eficiente. Ahorita y de una forma crítica, podríamos, por ejemplo, analizar por qué las grandes empresas a nivel mundial están despidiendo a tantas personas. Pero si lo analizamos y nos ponemos en los zapatos de los empresarios, ¿qué pasa? Que se está demostrando que las empresas están teniendo buen rendimiento financiero. Como consecuencia de la pandemia, se sobrecontrató gente y con el momento en el que estamos, la inteligencia artificial o las tecnologías están logrando que
lo que antes era una persona, pues justamente ya puede ser, se puede eliminar o ajustar ese puesto de trabajo y se automatiza una función y la persona va a cambiar es de rol, no necesariamente va a cambiar de trabajo. Ahí las grandes empresas, por ejemplo, están viendo que pueden ser aún más eficientes en el uso de los recursos. Tenemos que encontrar la manera en cómo aprovechamos al máximo los recursos y no es cómo solamente Eugenia logra aprovechar al máximo las 5 libras de lechuga que le llegan. No, no solamente es eso, sino cómo, por ejemplo, la persona que contrate la va a aprovechar al máximo para que en las 2 horas que la contrata le logre lavar y cortar adecuadamente los ingredientes para las ensaladas. Hay que pensar por lo mismo cómo todo esto se convierte en una mayor satisfacción para el cliente. ¿Qué nos frustra a nosotros como cliente? No solamente que la cosa, el esfero, las gafas, el computador, el celular, no funcione, sino la lógica de cómo nos atienden, de cómo opera el negocio. Llegamos a la tienda y no nos atienden. Llegamos a la tienda ansiosos por comprar el producto. No nos atienden. ¿Qué pasa? Ya nos están afectando nuestra experiencia. No nos están atendiendo, no nos están tomando en serio. Entonces, el producto puede estar, el producto puede funcionar. Ahí está exhibido. ¿Dónde está fallando? En la operación. Piensen cómo justamente a todos nos gusta un producto de crepes and waffles, pero ¿qué pasa? Muchas veces decimos, pero es que crepes toca hacer mucha fila. Pero es que crepes, si es Día de la Madre, Día del Hombre, la celebración que sea, la operación está a tope o si voy a la hora pico, mejor dicho, se me van a demorar más con justamente el plato de comida. Hay que pensar entonces cómo todo esto no solamente nos va a representar un menor costo para nosotros como gerentes y dueños del negocio, sino también cómo todo esto se convierte en una respuesta más rápida para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Joana, todo esto es muy cierto y creo que todo lo vivimos. A muchos de nosotros nos importa, por ejemplo, es la experiencia, no solamente la cosa que consumimos, sino la experiencia. También, Joana, excelente caso el que estás mencionando, excelente. Los bots están muy mal diseñados y yo le agrego el muy. Y desde ahí ya la experiencia de usuario se empieza a volver traumática. Totalmente cierto, Joana. Piensen que hoy todos interactuamos con bots. A mí me ha sorprendido, pero en su momento también me frustraba, como claro, en lo que antes era una llamada y espera en la línea y ni siquiera ha pasado el primer paso y ya uno esperando 8 minutos en la línea, cómo hoy lo solucionan con los bots. Pero los bots, por ejemplo, cada vez los van perfilando mejor, los van haciendo mucho más autómatas o ya llega un punto que dependiendo del nivel de complejidad de las palabras, de las respuestas y demás, dicen, no, ya sabe que ya le pasamos un asesor, ya va a llegar, denos unos minutos, ya lo contactamos con una persona que está detrás para justamente poder desarrollar lo que usted espera. Entonces, las necesidades efectivamente no solamente es que el plato de comida nos sepa rico, que el plato de comida nos llene, que el servicio me atendieron bien porque el médico, por ejemplo, me logró dar con la causa del dolor del dolor clínico que tengo, no, sino la experiencia en torno a la satisfacción del cliente que está asociada obviamente a nuestra innovación. De ahí, todos, independientemente del sector, la base de lo tradicional fundamenta la operación del negocio, pero a esa base tenemos que justamente lograr hacer procesos mucho más ágiles que está asociado a todo lo que es flexible, adaptativo, ajustes frecuentes, mejoras. Vean cómo, y Eugenia lo mencionó y por aquí lo anoté, cómo Eugenia, en lugar de sentarse y decir, voy a crear una ensalada César, y ella tratar de encontrar la receta de la ensalada César, un ejercicio ágil, ¿cuál fue? Preguntarle a la inteligencia artificial, dígame las 10 recetas de los 10 tipos de ensalada que más se consumen en Colombia o en el mundo. Y si lo hubiera hecho en el mundo, le salen unas que hasta de pronto aquí ni se preparen o ni se consigan o los ingredientes o ni siquiera nosotros como consumidores lo consumamos. Hoy este tipo de herramientas tienen tanta información que nos simplifican muchísimo más las búsquedas. Dígame qué es lo que más le gusta a la cultura colombiana. La cultura colombiana, recuerden que es de los pocos países donde está la piña en muchas de sus preparaciones. En la pizza, en las ensaladas, en el perro caliente.
La piña no le gusta a todo el mundo a nivel mundial y ahorita se volvió tendencia que justamente no a muchos les gusta la piña aquí en Colombia cuando todos hemos crecido comiendo piña, pero esa adaptación puede ser un proceso justamente ágil de decir, oiga, si voy a funcionar acá, tengo que lanzar algo con piña porque el mercado me lo está pidiendo y es una adaptación ágil. Si voy a salir, tengo que pensar de otra manera. Hay que tener por lo mismo un enfoque, una planificación, colaboración y tiempos que le den a ustedes la configuración de un modelo que ante todo tenga una capacidad inicial basado en lo que ustedes pues demuestran que son capaces, es la eficiencia, es la forma del negocio y a eso obviamente hacerle adaptaciones ágiles. Pero todo esto nos lleva a pensar cómo no solamente le entregamos un producto bueno, bonito y barato al cliente. Cambiemos esa perspectiva, dejemos esa perspectiva de comerciantes, volvámonos a emprendedores en pensar que queremos entregar un producto, un servicio, una solución digital, pero cómo le entregamos mayor valor al cliente. Y no solamente es con la ñapa, no solamente es porque la cosa le funcione, es asociado a toda la operación del negocio. Piensen cómo nos dieron con el dolor en la IPS, nos solucionaron el tema de la condición clínica, pero de pronto el tiempo de espera fue muchísimo para la cita. Cómo la actitud del médico no fue la adecuada. La actitud del médico puede ser un tema de estandarización. Oiga, usted puede estar trasnochado, puede estar cansado, puede estar de esta forma, pero usted tiene que saludar de esta manera al paciente porque si no afecta la experiencia de prestación del servicio. Un enfoque centrado en el cliente para que de ahí claramente adaptemos y mejoremos de una forma continua todo lo que es la prestación de nuestro negocio y claramente también piensen en todo lo que es ese trabajo en equipo. El equipo es supremamente importante porque descentraliza los esfuerzos y además la incorporación de las tecnologías. Joana ya está diciendo cómo se está incorporando inteligencia artificial. Ella está optimizando una ficha de co-creación simplificada asistida con la IA muy bien para entender mejor las necesidades educativas y de accesibilidad muy bien y así recibir un brief hecho por profesionales en pedagogía, psicología que tienen una necesidad para que el semillero nos lleve información clave para empezar el proceso creativo. Muy bien. Hoy justamente ahí podemos tener muchísima eficiencia en la herramienta que nos agiliza ese proceso de procesamiento de información y de datos. Todo esto también nos lleva, es entonces en el cliente cómo le podemos solucionar mayores problemas. Insisto, no solamente en la perspectiva bueno, bonito y barato. El cliente tiene tantos problemas y además son problemas asociados al esfuerzo que al cliente le toma justamente consumir nuestra propuesta de valor. El éxito de justamente modelos tan eficientes como comprar un carro. Comprar un carro puede ser una decisión de vida porque es mi primer carro, es el primer carro en pareja, es el primer carro de la familia, es el carro de los sueños. ¿Cómo es posible que ahorita justamente podamos entrar en Porsche, en BMW, en Volvo, lo configuremos, lo pagamos, se verifica, listo, se lo tenemos en tantos días? Algo que antes era semanas o hasta meses, dependiendo de la configuración y la complejidad del producto, para que se lograra. Ahí claramente nos lleva a pensar en cómo solucionamos los dolores. Piensen en el dolor que nos solucionó Uber. Uber hizo mucho más eficiente no solamente el hecho de movernos, ¿sí?, sino Uber nos solucionó muchos problemas asociados a la operación de la movilidad. Oiga, que está lloviendo, me toca bajar a mojarme, a extender la mano, para que en el extender la mano la extiendo 3, 4, 5 veces, peleo 3, una ni me pararon y hasta la quinta se decidieron llevarme al punto donde tengo que desplazarme de una mala gana y bajo una tarifa que no sé si sea estándar, no sé si me va a alcanzar, que es el famoso taxímetro. Ahí hay muchísimos problemas que nos han solucionado, pero es pensando en el cliente. Todos estos modelos de economía colaborativa están muy bien diseñados porque no solamente diseñados por sus modelos económicos, sino también por cómo nos agregan valor, ¿sí? Cómo han pensado justamente en el cliente y nos están entregando constantemente valor para hacer aún más eficiente la forma en cómo nosotros solucionamos nuestra propuesta, nuestra dolencia con su propuesta de valor y para ellos claramente operar. Todo esto también nos lleva a pensar muchísimo
en lo que es la operación, pero también basado en todo lo que es la cadena de valor. Todos tenemos una cadena de valor que vivimos, que si es sector alimentos, pero que si es sector alimentos agrotech, que si es comida gourmet, cambia la cadena de valor. Pero es que su negocio depende de actividades previas y de actividades posteriores. Ahí va a haber mucho esfuerzo en donde podemos encontrar la eficiencia para justamente diferenciarnos dentro de todo lo que es la competencia. Pero eso también nos lleva a adaptarnos y a una mejora continua. La mejora continua no solamente es para las empresas que tienen grandes plantas de producción, no, de hecho a ellos les cuesta muchísimo hacer adaptaciones. ¿Por qué, por ejemplo, y no lo digo por decirlo, sino porque ustedes lo pueden googlear, los directores ejecutivos, los CEOs de Ford, de General Motors, de Chrysler y todas estas grandes empresas han ido a China y están paniqueados, están asustados, porque justamente las empresas chinas son muy ágiles, son muy adaptables y cada vez mejoran de una forma mucho más rápida, que eso es lo que justamente vemos que BYD, que todas estas marcas están innovando y están rompiendo los mercados, porque justamente logran aprender constantemente y hacer mejoras. Recuerden cómo hace 20 años, 30 años nos decían producto chino, uy no, yo no compro eso. Hoy nos dicen producto chino, a ojo cerrado nos convencemos o seguramente tenemos ya un producto chino de preferencia porque sabemos que lo están haciendo de una mejor manera que justamente hasta las marcas europeas, que las marcas americanas. Ahí nos llevas a justamente cómo podemos adaptarnos, porque el mercado nos está hablando, pero no solamente el cliente nos está diciendo eso le está quedando mal o eso no me gustó. También nosotros estamos encontrando formas en las que la operación puede ser mucho más eficiente. Cristina, por favor. Hola, es que en esta parte, digamos que todo esto pues lo estoy como aplicando a mi emprendimiento, entonces esta parte que dice como capacidad de ajustarse a cambios en el entorno es, ¿cómo sería ese ítem? O sea, ¿cómo sería como cambios en el entorno en cuanto a qué? Piensa, por ejemplo, y es una muy buena pregunta, Cristina, piensa cambios en el entorno en el hecho de la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial no solamente es la herramienta que nos simplificó la googleada. Piense que en la googleada es lo que antes era poner unas palabras, nos salían 20 resultados, entrar en cada uno de esos resultados, analizar información, todo eso ya no nos simplificó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es un cambio en el entorno porque está exigiendo que todos los negocios hagan inteligencia artificial. Y hacer inteligencia artificial no es crearla, sino es adaptarla al modelo de negocio, por ejemplo. O como, por ejemplo, un cambio en el entorno es reconocer que además de que el mercado espera que seamos innovadores y digitales o con tecnologías en el negocio, también el mercado, por ejemplo, está esperando que seamos sostenibles. Y esta variable de la sostenibilidad no todos la tenemos resuelta. Que, por ejemplo, en tu caso puede ser que, oiga, los regalos son personalizados, pero son también con un componente sostenible. El empaque es sostenible, tiene ingredientes sostenibles, las velas son hechas con parafina sostenible, con mecha sostenible, el proceso de encender la vela genera menos, no sé qué proceso de combustión que no contamina, sino que genera cierta. Ahí debemos encontrar una manera sostenible para tu negocio. Son algunos de los cambios, pero por lo mismo, Cristina, y para todos, por eso, por ejemplo, la medicina ya no es solamente medicina, es medicina tech. La comida ya no es solamente comida, es food tech. Hacer food tech, por ejemplo, es cómo se está pensando en alimentos saludables o inteligentes o superalimentos, pero es a partir de que la receta está preparada con ingeniería de datos de la inteligencia artificial. No que al producto le vayan a meter un robot, un chip, no, nada de eso. Es como hay procesos que se han adaptado. Entonces hay muchos cambios. Esos son cambios de tendencias. Piensen en el cambio de lo que fue la pandemia. Un cambio clave para todos es cómo la pandemia nos volvió más perezosos a todos como consumidores. Queremos que la propuesta de valor sea de menor esfuerzo para nosotros, simple, unos cuantos pasos, más no la experiencia tradicional. ¿Listo, Cristina? Listo, muchas gracias. ¿Y cómo lo percibes para tu negocio? ¿Qué ideas se te vienen? Tal cual, lo que pasa es que
pues digamos, en cuanto a las velas, yo utilizo ceras vegetales. Entonces, Muy bien. en ese aspecto, como que lo aplico totalmente. Los pabilos también son pabilos, eso tiene un nombre, pero más o menos como pabilos ecológicos. Y pues en cuanto a aplicar la inteligencia artificial, sí la aplico muchísimo porque me ha ayudado muchísimo en procesos, no tanto como de producción, pero sí en cuanto a manejo de redes y demás. O sea, me ayuda Muy bien. mucho como a solucionar muchos problemas en cuanto a cosas que no puedo hacer yo sola, como que ChatGPT es parte de mi equipo también, por así decirlo. Perfecto, pero es que eso es lo que tenemos que lograr, Cristina. O sea, deme esos cinco, súbame ahí la manito de Zoom, pero es que eso es lo que tenemos que lograr. Imagínense lo que es el proceso del emprendedor, y se los digo, de 15 años de haciendo emprendedor. ¿Qué es lo que limita muchísimo? Que un emprendedor salga al mercado y se los pongo así y se me reirán o me darán la razón. Ay, no tengo las fotos profesionales para mi producto. No tengo las fotos y además no las tengo diseñadas. No tengo diseñadas las piezas de comunicación. No sé manejar redes sociales. Qué mamera manejar redes sociales todos los días para comunicar. Todo esto que les estoy mencionando lo está haciendo hoy Canva o Gemini con justamente sus inteligencias artificiales. Cogen una foto de producto y le sacan 5 versiones, 6 versiones, diferentes mensajes, ustedes automatizan y todos los días les está publicando, ¿sí? Ahí es donde está la eficiencia de ustedes. Como por ejemplo, listo, parte de tu propuesta de valor ya está sostenible. ¿Por qué no llevas a que, por ejemplo, y es jugar con la inteligencia artificial? Juega con la inteligencia artificial para que tal vez te ayude a encontrar un nuevo proceso o una mejor forma de hacer velas artesanales, porque tal vez tú aprendiste empíricamente, pero tal vez por la inteligencia artificial te va a enseñar un método que tiene que ver con las velas de alta calidad que producían los aztecas para sus rituales. Ahí algo vas a llegar a que se te va a volver parte de tu secreto, de tu know-how, de tu forma de hacer diferente, pero eso va a ser adaptación y mejora, más no solamente quedarnos con nuestra forma inicial del negocio. Claro ahí, Cristina, y para todos. Sí, sí, total, muchas gracias. Algo que quería comentar es que cuando tú tocabas el tema de las fotos profesionales y demás, como para manejar redes, yo era una persona que hacía todo con, lo sigo haciendo con cámara profesional, pero ahorita para la colección de madres yo me dejé ayudar mucho de Gemini y yo lo que Ujú. hice fue tomar las fotos con cámara profesional y Gemini me ayudó a hacer como todo el fondo de las fotografías porque me ahorra mucho tiempo. Soy una persona muy creativa, pero obviamente necesito como agilizar procesos y Gemini me ayudó a crear como tal la foto que yo quería teniendo en cuenta las fotos que yo tomé. Bien. Perfecto, ahí te simplificó un proceso. Es que ahí es donde logramos muchísima adaptabilidad y mejora. Tenemos es que identificar justamente esos procesos. Oiga, yo tomo las fotos con cámara profesional, pero tal vez los siguientes procesos no tengo que hacerlos todos manualmente, ¿sí? Ahí hay muchísimo que se nos puede automatizando y la idea es cómo todo esto se nos vuelve es un círculo virtuoso, cómo todo esto nos va a generar valores para mejorar la operación, que sea de un menor esfuerzo, que de hecho sea un menor esfuerzo en todo ese tipo de actividades que son muy repetitivas para nosotros como emprendedores. Enfóquese en donde ustedes quieren generar valor. Ahí es donde tal vez Cristina dice, oiga, el proceso está perfecto, pero en esta actividad lo vamos a hacer tradicional porque es ahí donde está la vela artesanal, ahí es donde está el cuidado del asunto. Perfecto. Pero igual a todo lo podemos es estandarizar y mejorar para obviamente identificar el valor de cómo hacerlo y obviamente evolucionarlo en el tiempo. No se queden estables. El cliente, el mercado, ahorita lo hablábamos de sorprender al cliente o en las diferentes versiones, el cliente ya está satisfecho con una versión de su propuesta de valor. Ahora piensen es como tal vez cada 3 meses, cada 6 meses, no necesariamente cada año, ustedes tienen al año al menos 2 oportunidades cada 6 meses o con cada temporada comercial fuerte para su negocio, cada mes, cada 3 meses, cada 2 meses, le pueden ofrecer una propuesta de valor que le genere valor a su cliente, donde el cliente diga, uy, esto no me lo esperaba, mejoró el producto, mejoró la cantidad. Oiga, que sabía mucho stevia, ahora sabe a endulzante más natural. Oiga, estaba muy dulce, ahora está en un punto adecuado. Oiga, no me gusta cómo se disuelve, ahora sí se disuelve bien. Corregir todo eso nos va a permitir sorprender al cliente y que el cliente se afiance más, se enganche mucho más con todo lo que le hacemos, pero también es clave crear un equipo. Y es muy difícil crear equipo de trabajo en un emprendimiento.
Por experiencia propia, por obviamente lo que ya es tener equipo, cada uno de ustedes trate de encontrar un equipo y traten de crear un equipo porque también es de las mejores formas de ser más eficiente. Mientras que ustedes hacen hacen A, ellos están haciendo B, ¿sí? Es empezar a encontrar personas que realmente colaboren. Lo que nosotros no somos buenos, ellos sí son capaces de hacerlo, ¿sí? Y ahí justamente se van a delegar y se va a simplificar lo que es el negocio en su parte comercial, operativa, administrativa, estratégica, legal, que son áreas donde justamente hay muchísimo valor. Un ejercicio sencillo, conformar equipo y también nos está llevando a pensar, oiga, ¿qué inteligencia artificial compro o pago? Porque hasta la inteligencia artificial se nos ha vuelto un consejero legal, un consejero contable. A ese nivel hay que llevarlo a pensar, pero también consigan personas que justamente sean interdisciplinarias. Interdisciplinarias más allá de solamente el título técnico profesional que tengan, sino que somos dos ingenieros, uno es muy bueno comercial, otro es muy bueno en la parte técnica. Somos un artista, no con otro artista necesariamente, sino somos un artista con un diseñador y un administrador. Vamos a crear un equipo interdisciplinario. Encuentren equipo en donde ustedes no tengan capacidad o conocimiento para que justamente desde ahí se pueda empezar a conformar un equipo que dirija o que logre responder a todas las dinámicas del negocio, pensando en la eficiencia del negocio, pero también pensando en lo que es obviamente, pues bueno, su administración, su direccionamiento y toda la experiencia que le quieren ofrecer justamente al mercado, ¿no? Por favor, sí o sí utilicen tecnología. La mejor forma de de optimizar un negocio no es abaratar, sino es también agregarle valor. Las tecnologías hoy cada vez son más baratas, pero nos llevan a simplificar las tareas, lo monótono, lo rutinario, se vuelve unos cuantos clics. Ahí va a haber muchísimo valor en nuestra operación, como también toda la comunicación que permite que el cliente nos esté hablando constantemente y obviamente podamos recibir ese feedback. Y además, perdón, no solamente el cliente final, el consumidor, sino también nuestros proveedores, nuestros aliados. Creen un sistema, un chatbot donde su proveedor les diga, listo, don Joaquín, ya su materia prima está lista, puede pasar por ella. Perfecto, uno se organiza o ya fue despachado, sino que un proveedor les diga, oiga, no tenemos este ingrediente, no va a haber por la próxima semana. Ustedes rápidamente van a poder tener una manera de responder ante esa eventualidad. Y además, como futuros gerentes de sus negocios, la gerencia, el direccionamiento estratégico de un emprendimiento y de una futura empresa se va a basar es en información. Y la información no son las estadísticas que nos da la economía, no son los estudios, es la información propia del negocio. ¿Cómo queremos vender 100 millones, pero apenas estamos vendiendo 1 millón de pesos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a los 100 millones? Pues al menos empezar a vender 5 millones. Toda la información del esfuerzo, de la operación que nos llevó pasar de 1 millón a 5 millones, va a ser información sobre la cual ustedes van a tomar decisiones para, listo, ya logramos 5 millones, ahora queremos lograr 20, pues multipliquemos tantas veces esos esfuerzos o simplifiquémoslo de esta manera para justamente lograr esa nueva meta. Así es como progresivamente se va a dar la escalabilidad del negocio para justamente determinar cuál es la mejor manera para ustedes. Hay muchísimas metodologías y aquí la estábamos ya mencionando, me voy a volver. El Kaizen, el Pareto, Lean, gestión total de la calidad, son metodologías que nos suenan muy tradicionales, pero es donde los emprendimientos más las están aplicando porque es la mejor forma de cómo, por ejemplo, no tener producto en inventario, no generar desperdicios. ¿Cómo el desperdicio? Lo tomo, le hago un subproceso o simplemente lo acopio y lo revendo y me generó una nueva línea de negocio. Paso de ese modelo de economía lineal a una economía circular, que eso es parte de esa propuesta de valor colaborativa y además sostenible que nos está interesando. Hay muchísimas maneras en las que hoy ustedes pueden tomar nuevas formas o determinar nuevas formas para su negocio y de ahí claramente pues lograr que justamente el negocio sea aún más eficiente. Pero la gran pregunta es, ¿qué podemos eliminar? ¿Dónde podemos simplificar la operación? ¿Qué podemos corregir? Nos va a llevar justamente a lograr esa transformación de toda nuestra operación. Piensen en reducir desperdicios. ¿Por qué? Porque el desperdicio no solamente es
la cantidad de lechuga que sobró y que nos tocó botar, no, sino también es, por ejemplo, la cantidad de tiempo que toma. Oiga, que la asesoría tomó 1 hora y 10. Ahí están perdiendo 10 minutos. O es de 2 horas o es de hora y media, porque se les paga por hora, más no por hora y 10. ¿Cómo les tasan 10 minutos de asesoría? No, es 1 hora. ¿Cómo entonces eliminamos los desperdicios para lograr la mayor eficiencia del proceso? Porque claramente como empresarios y futuros empresarios que ustedes van a ser o que ya se están convirtiendo, todo lo que hagamos en la empresa es un movimiento financiero. Ahí me toca ser muy financiero, pero es que es cierto, o sea, lo que uno hace de más es un desperdicio, ¿sí? Debemos empezar a corregir todo eso para que justamente se dé una mejor estandarización dentro de nuestra operación, pero esa estandarización háganla por fases, ¿sí? Empiecen por pilotos y por eso me encantó, de hecho coincidió mucho con que Eugenia empezara y aquí lo anoté, como por ejemplo Eugenia hablaba, oiga, es que estoy operando sobre 30 libras, perfecto, estamos haciendo un piloto y ella ya ve que está viendo que ahí hay un esfuerzo, pero ella fácilmente de esas 30 no va a pasar a vender 40, va a querer empezar a vender ya 60, 70, 90, 100, pero porque ya sabe cómo es trabajar con 30. Los pilotos nos van a permitir evaluar muchísimos resultados y ajustarlos para, obviamente, hacerlo de una mejor manera, pero también ser capaces de hacer más y que las implementaciones sean mucho más sencillas, menos complicadas para todo lo que es claramente la ejecución del negocio. También, y esta es una recomendación que a todo emprendedor le damos, sí o sí desarrollen sus habilidades, ¿sí? Camilo, para mí la ñapa es supremamente ganadora. O sea, la ñapa es lo que me permite, por ejemplo, a mí haber hecho la inversión de haber comprado un simulador que tengo aquí instalado en mi oficina para entrenar aquí en casa ciclismo, pero que me daban de ñapa y se las voy a mostrar que de hecho por aquí las tengo guardadas. No solamente fue el hecho de comprar el simulador y tenerlo instalado, sino que me daban, venían estas dos suscripciones, la de Garmin y la de Swift, para que utilizara cualquiera de estas dos plataformas por 30 días, por un mes gratis en cada una de estas plataformas. Las probé las dos y con cuál me enganché con esta. Y llevo pagando ya esta plataforma unos 3 o 4 años. La ñapa no solamente es una estrategia de dar más, esa tal vez es la ñapa de la economía popular, el pancito de más, que eso, con eso uno consiente al cliente, ¿sí? La ñapa también es la lógica de decir, oiga, tome esta nueva referencia de producto, tome esta nueva versión, pruébela y dígame cómo le va, cómo le fue, o empezar justamente desde esa ñapa a enganchar a nuestros clientes. Bien ahí, Camilo. Bueno, creo. Profe, es que cuando hablaba del desperdicio, me acordé Ujú. de eso. O sea, que se ha perdido y que siento que, por ejemplo, en las panaderías lo ven así, como que es algo que están perdiendo. Pero yo, pues digo, ¿no? La ñapa, pues es como importante. La ñapa es supremamente importante, es con lo que uno hasta se fideliza, o sea, o lleva a consumir o uno se fideliza, ¿sí? O sea, eso era lo rico de la ñapa antes, ahorita la ñapa se ha perdido, ¿sí? O como, por ejemplo, la ñapa puede ser un tema de no necesariamente regalar. Oiga, a ver si usted está llevando 1.000 pesos de pan rollito, pero si usted me lleva 1.500, le agrego 4 panes con queso, que ese pan con queso de pronto ya se le está envejeciendo o no salió, no quedó bien preparado, la persona va a decir, bueno, estoy llevando 14 panes por menor costo, ¿sí? O sea, la gente también quiere más, pero es de una mejor forma plantear justamente esa estrategia de la ñapa. O sea, la ñapa para mí me parece supremamente que engancha, ¿sí? O sea, convence al cliente, le da a probar, lo fideliza, o sea, lo consiente, le hace el cachete, oiga, usted me interesa. Entonces hay muchas formas de que la ñapa claramente nos da mucha estrategia, o sea, es una muy buena forma de enganchar y mantener. Con todo esto también piensa en muchísimas estrategias y colaboración. Hay gran valor para justamente cómo podemos operar nuestros modelos de negocio, alianzas y cooperación justamente con sus proveedores, lo que mencionaba Eugenia. Eugenia, te voy a agradecer por haber sido la que primero habló porque está siendo un buen referente. Ella tiene unos muy buenos aliados que sabe que si necesita lechuga, brócoli, tomate cherry, piña y demás,
sabe a quién llamar y le evita el esfuerzo de ir a Corabastos. Excelente, eso es una aliada. Ustedes identifiquen aliados que son los que justamente les van a proveer de procesos, de herramientas, de materiales para que justamente su propuesta de valor sea la que ustedes desean brindar al mercado y siempre se mantenga o en esa calidad o obviamente desde ahí puedan innovar. ¿Listo? La gran pregunta con todo esto sería, oiga, ¿cómo puedo escalar mi modelo de negocio? Pero es pensando en obviamente expandirnos, ¿cierto? Ustedes ahorita están tamaño, digámoslo, uno, ¿cierto? Están empezando a ejecutar su modelo de negocio. Nicolás, que creo que es el del PAN, hace unos días nos dijo, oiga, solamente vendí una vez. Ya Nicolás está pensando cómo, por ejemplo, va a empezar a vender cada semana. Perfecto. Piensen en escalar, pero piensen más allá de los modelos tradicionales. El modelo tradicional es un modelo que en cualquier forma es un modelo de alto costo. Alto costo, ¿qué quiere decir? Que necesitan gran inversión, gran disponible para su negocio y la utilidad va a ser pequeña. En cambio, la agilidad o el escalamiento nos va a llevar a reducir el costo. No necesariamente llevarlo a un punto cero, no, pues porque en algo se tiene que incurrir, pero sí nos va a permitir reducir en el tiempo los costos y esa reducción del costo son puntos que se transfieren a la utilidad donde justamente percibiremos mayor valor económico para que el negocio se le pueda reinvertir y pueda crecer y obviamente pues ganaremos más y obviamente podremos ejecutar. Todo esto nos va a llevar en el cómo expandir ese modelo de negocio. Piensen muchísimo en automatizar y estandarizar. Cristina, muchísimas gracias por tu caso. Cristina ya nos habló algo de cómo, por ejemplo, los procesos de diseño de piezas de comunicación con una cámara profesional. Hoy todos los celulares tienen muy buena cámara. Todos tenemos a la mano un muy buen celular, si no le podemos adaptar aquí aparaticos y demás para que tomen mejores fotos. Con una sola foto podemos lograr, por medio de la inteligencia de Gemini y un Canva, además, hacer procesos de venta, de diseño y demás, que antes que era conseguir una agencia de diseño, conseguir un diseñador. Todo esto se ha simplificado, ¿sí? Pero también nos llevas a retarnos de, para automatizar y estandarizar, necesito saber cómo se hacen esos procesos. Piensen en toda esa tecnología que también es escalable. Hoy, justamente, los insisto, y estos de los procesos que más estamos haciendo en nuestra empresa para los empresarios y los emprendedores, ¿cómo hacemos procesos de transformación digital? No es porque necesariamente le encontremos la patica digital al modelo comercial del negocio, no, sino es la operación. Cómo, por ejemplo, con una cámara se puede hacer inteligencia artificial, cómo con un software as a service se puede automatizar, cómo un CRM me permite tener activo y vigente a mis clientes para saber qué propuesta les estoy enviando. Hay muchísimas tecnologías que nos van a permitir automatizar, simplificar procesos, hacerlos mucho más ágiles con unos cuantos clics. Ahí está el valor para que justamente el negocio funcione de una manera mucho más sencilla. Y obviamente, como nos vamos a convertir en gerentes, como nos vamos a convertir en grandes emprendedores, tenemos que conformar esos equipos de trabajo, pero por favor sean buenos empleadores y por lo mismo, no solamente sean en buenos empleadores como nos lo dicen en los talleres de la Cámara de Comercio, ay, es que pagamos bien o pagamos 8% encima de lo que paga el mercado laboral, no. Hoy en día debemos conformar equipos de trabajo que sean de valor, interdisciplinarios, sinérgicos, pero también que la fuerza laboral sea flexible. Flexible es en una lógica de no necesariamente contratar directamente. Contrataremos directamente en el tiempo, paulatinamente, pero también hay muchos temas de el outsourcing, de la tercerización, que nos va a dar mucho valor. Ahí hay muchas formas que es donde justamente se materializan todas estas alianzas estratégicas. Ahí va a haber gran valor con múltiples actores. Es un match de cómo ustedes piensan, en dónde se enfocan. Apple es Apple no solamente por ser una empresa valiosa, sino porque Apple se enfoca en el diseño, la producción, ¿quién la hace? Empresas chinas. Los componentes, ¿quién los hacen? Empresas coreanas, empresas europeas. Apple solamente se dedica a diseñar la forma de las cosas. Ellos no necesariamente las ensamblan. Ahí es donde también está parte de nuestro valor, es en encontrar los mejores proveedores, los que mejor podemos tercerizar para que justamente logren las calidades. Hay muchísimas empresas que todo lo tienen tercerizado, que llegan, ensamblan el producto y solamente le ponen la marquita que necesitan ser reconocidas para que el carro sea un Ferrari.
para que la prenda de vestir sea una marca de vestir grande. Vean cómo Nike, cómo Adidas tienen tercerizada toda su producción y ellos innovan constantemente, pero es porque tienen un modelo también operativo muy, muy eficiente. ¿Listo? Con todo esto, quiero que por favor piensen bastante en las 4 o 5 preguntas que les hicimos, pero se queden pensando bastante cómo hoy terminamos esta sesión, pero a futuro, y el futuro ya es mañana o la próxima semana, máximo el próximo mes, cómo va a ser la operación futura de su modelo de negocio. Pero futura no por los días que vienen, sino también porque ustedes van a innovar, porque van a querer ejecutar su negocio y no como mi querida Eugenia, que menos mal como que cambió el chip rápidamente, no se lo cuestionó para detener el negocio, sino para replantearse el cómo hacer el negocio. Replanteen cómo hacer su negocio para que todo lo que vimos hoy nos lleve a que justamente son más eficientes, mucho más sencillos, más ágiles, a un menor costo, nos va a doler menos y todo esto nos va a llevar a crecer, a expandirnos. ¿Listo? Esta es una de las mejores sesiones, espero que les haya gustado. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o inquietud en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Alguna duda, pregunta? Wilmer, perfecto, muy bien, me encanta que le haya gustado. ¿El resto? Por el momento, ¿Dudas? ninguna. Muy bien, estimada Eugenia. ¿Más claro con todo lo que te dijo Santiago la sesión pasada y con esta? Sí, señor, mucho más claro y sigo replanteando cosas. Cada vez que los escucho digo, Perfecto. "Ay, no, me falta". Pero a todos nos falta, pero Eugenia, no se me quede repensando. Eso es como cuando uno termina con la novia y se queda repensando y uno solamente se pone a llorar sobre lo que fue. Repiense, ¿sí? Pero también atrévase a ejecutar, a empezar a encontrar cuál es su primera forma de utilizar un software as a service en su empresa. ¿Cuál es la primera forma de utilizar inteligencia artificial para su negocio? ¿Qué pasa si utilizo este proveedor esta primera vez? ¿Será que lo voy a mantener la próxima semana, el próximo mes que opere mi negocio? Lo importante es ejecutar, o sea, atrévanse a ejecutar, pero de una manera que sea rápida, sencilla, pero también que los lleves hacia crecer, hacia ser capaces de vender más, pero porque también son capaces de producir y operar de una mejor manera en sus negocios. ¿Listo? Y Listo. Cristina, esa es la idea, dejarles tareas. Esa es la idea. La principal tarea es que se pongan en marcha. Nos quedan 2 sesiones teóricas, nos quedan 3 sesiones de acompañamiento, las organizaremos con la profe, tranquilos. Todas esas tareas váyanlas haciendo, que todavía lo que nos quedan es tiempo para poder acompañarlos y guiarlos en todo este proceso de su emprendimiento. ¿Listo? Perfecto, no, Así Cristina, de es. nada. Ok, Muchísimas gracias a todos. muchísimas gracias. De Gracias a nada, ustedes. profe, Pues perfecto. mañana es la Gracias. continuación, así que eh, nos vemos mañana y pues gracias, Joaquín, porque pues muy valioso. Lo importante de todo esto, el mensaje que les dejo, hay que ir llevando la práctica, ir probando, tener un poquito la forma de servir y eso, y van testeando porque no nos podemos quedar en la teoría, como bien lo dice De Joaquín, acuerdo. sino que cuál es el paso, si esto me sirve o no. Y esto es todo un aprendizaje continuo, también me consta. Entonces, así que va a ser muy valioso esos encuentros que tengamos, porque parte de la experiencia de ustedes es lo que va a llevar a que se vaya, podemos orientarles y apoyarles con información. Pero pues ustedes al hacer y al avanzar con sus emprendimientos, pues eso siempre va a ser todo, va a ser una experiencia. Así sea resultados no tan positivos que lo vemos nosotros, pero son de aprendizaje para tomar otras decisiones o buscar soluciones. Entonces, bueno, mañana es Perfecto. la siguiente De sesión. medición de resultados, medición de resultados. Así es. Y la final que es la del pitch, que también va a estar súper buena. Entonces, no se lo pierden. Y bueno, nos vemos la mañana a esta misma hora, 6 de la tarde, y por el mismo link para que lo tengan muy presente. Muchas gracias, profe, a todos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.